Buen día a todos, bienvenidos a Render Studio. En este video vamos a configurar las herramientas de acotación que tiene disponibles AutoCAD. Cuando nosotros empezamos a realizar un dibujo y tenemos la necesidad de acotar, por ejemplo, si yo en esta figura que tengo quiero acotar este eje, pues lo que va a suceder es que mis cotas van a estar muy grandes. Vean, me van a salir así. Entonces, nosotros tenemos una herramienta de acotación que se llama el estilo de cota. Ok, este estilo de cota nos va a permitir configurar la apariencia y la precisión. Ok, en este caso vamos a trabajar con la apariencia y en un próximo video trabajaremos con la precisión. Ok, bien, entonces miren, de esta manera nos queda la cota. Ahora, ¿qué pasaría si yo digo, bueno, yo quiero acotar de manera rápida? Se puede hacer. Hay un comando que se llama dim scale y me va a permitir cambiar el estilo de la cota. Ok, este valor tiene uno por defecto. Si yo le pongo, por ejemplo, punto uno, va a disminuir el tamaño de la cota 10 veces. Y vean que me quedaría de esta manera. Pero aquí, pues todavía no queda bien. ¿Por qué? Porque todavía, por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí mi cota, pues tiene todavía, por ejemplo, un segmento muy grande. Si yo quiero otro tipo de cabezal, pues tengo que cambiarlo. Si quiero otro tipo de letra, en fin. Entonces, no me conviene usar ese comando porque lo único que hace es reducir el tamaño de la cota por medio de un factor de escala. Entonces, mejor vamos a utilizar un estilo de acotación. Bien, para entrar al estilo de acotación, vamos a oprimir la letra D y vamos a dar Enter. Y esto nos va a mandar al Dimension Style Manager. Aquí vamos a poder configurar nosotros nuestras herramientas de acotación. Aquí, por ejemplo, yo voy a usar la ISO 25 y le voy a dar Modify. Ok, en esta ventana tengo 7 pestañas. Las primeras 4 tienen que ver con la apariencia de la cota, las últimas 3 tienen que ver con la precisión. Entonces vamos a trabajar con las primeras 4 para darle formato a nuestra cota y luego vemos la precisión de la cota, ¿ok? Bien, miren, esta es mi cota, esta es la cota que nosotros tenemos aquí y vamos entonces a configurarla, ¿ok? Vean que aquí tengo esta herramienta, ¿ok? Bien, vamos entonces a modificar este estilo de acotación. Bien, les comenté que las primeras 4 tienen que ver con la apariencia de la cota y tenemos una pestaña que dice líneas, que esa pestaña corresponde a la línea de cota y a las líneas de referencia, ¿ok? La línea de cota es la horizontal y aquí las líneas que hacen referencia a el punto que acotamos, pues son las líneas que se llaman extensión. Miren, aquí las tenemos. Las dimension, por ejemplo, si le cambio a color rojo, vean que son las líneas que están debajo de los números. Y si yo cambio, por ejemplo, estas también a rojo, pues son las que indican de dónde a dónde acotamos. ¿Ok? Aquí una recomendación. Todas estas características de las líneas, pónganlas por capa. ¿Para qué? Para que ustedes cuando creen una herramienta para, perdón, una capa para las cotas, pues todas tengan ese color y todas tengan ese grosor y el tipo de línea que ustedes indiquen, ¿ok? Así como también aquí configuramos el grosor que quede todo por capa para que entonces se ajusten a las características de la capa en la que las vamos a poner. Eso es en cuanto al color y todo lo que tiene que ver con las propiedades de la línea. Aquí hay un valor numérico que se llama baseline spacing. Aquí le vamos a poner punto 5. Esa se utiliza cuando nosotros acotamos por medio de cotas de línea base. Aquí no las vamos a usar, le pongo punto 5 y ya, ¿ok? Acá este valor es importante, dice que es la extensión sobre la línea de acotación. Ese valor es este segmento que tenemos aquí, vean este que va arriba de la línea. Es ese segmento, entonces yo aquí le voy a poner punto 2 y aquí la distancia que hay del origen es la distancia que hay del punto acotado hasta donde inicia la cota. Y le puedo poner punto 45, por ejemplo. Y le damos al botón OK, le doy close y voy a ver el cambio. Vean que ya la línea que quedaba sobre la flecha ya es más pequeñita. Y acá vamos a ver que ya va a haber un espacio de acá más o menos a donde inicia mi cota es punto 45. Ok, bien, vamos a lo siguiente. Vamos ahora a cambiar los cabezales. Ok,
Aquí tengo la opción de Symbols and Arrows. Bueno, aquí voy a cambiarlo. Aquí yo puedo poner que sea, por ejemplo, una flecha abierta. Y aquí lo importante es el tamaño. Le voy a poner, por ejemplo, punto 15. ¿Ok? Este valor de punto 15 aquí, como pueden intuir, bueno, mi plano está en metros. Si yo le pongo punto 15 impreso a escala 1:100 me va a quedar de 1.5 milímetros. Está bien el tamaño de esa flecha. Ok, aquí las marcas de centro le puedo poner punto 2 y en el break size le pongo punto 2. Y de esa manera hemos configurado lo que tiene que ver con los símbolos. Aquí tengo una opción para configurar los símbolos de arco, pero bueno, en este momento no los vamos a ocupar y mejor los dejamos como están. Voy a darle OK, voy a salir de la herramienta de acotación y vean que ahora ya me quedó así la cota, ¿ya vieron? Entonces, ahora vamos, ¿qué nos faltaría? Configurar el texto, ¿ok? Si yo voy a la herramienta de Modify y aquí le meto a la pestaña Text, aquí tengo tres grandes características. Tengo la apariencia del texto en primer lugar, tengo la ubicación del texto y tengo la alineación del texto, ¿ok? Aquí en donde dice Text Style, aquí puedo indicar por ejemplo, el tipo de letra. Aquí le puedo dar el tipo de letra que yo quiera y ya lo va a configurar de esa manera. Ok, yo le voy a dejar el mismo tipo de letra y el color que sea por capa. Vuelvo al punto para que herede las propiedades de esa capa donde lo voy a colocar. Ok, la altura del texto, aquí la puedo poner en punto 2, por ejemplo. O en, sí, en punto 2 vamos a ponerlo. Si yo imprimo esto en escala 1:100 me va a quedar de 2 milímetros el texto. Está bien, está legible. Le vamos a dar OK y le damos Close. Ok, vean que de esta manera ya se colocó aquí. Se colocó de esa manera, pero aún no queda en el centro. Vamos a ver cómo se realiza. Miren, ya le di la apariencia al texto, le di la altura. Y acá, donde dice ubicación del texto, text placement, vamos a darle aquí que sea siempre centrado para que no quede arriba. Le damos OK, le damos Close. Ahí está, pero ¿qué pasa? Que aún no cabe dentro de esta línea. Aquí le vamos a dar en esta distancia que dice el espacio que hay entre el texto y las líneas, le vamos a dar punto 2. Le damos OK, le damos Close y de esa manera ya queda aquí. Este valor de punto 2 es la distancia que hay del texto hasta la línea en ambos sentidos, izquierda y derecha. Si yo le pongo acá, por ejemplo, a lo mejor le voy a poner punto 1, le doy OK, le doy Close y vean que ya el espacio se hizo más pequeñito. OK, entonces a partir que tenemos esta cota, ustedes pueden empezar a configurar. Por ejemplo, aquí yo ya acoté esta parte. Voy a hacerlo nuevamente. Vamos a darle DLI. Acotamos de este punto a este otro y que quede más o menos así de separación con una cota continua, a lo mejor acoto el siguiente eje, acotamos el siguiente eje y acotamos este también. Nos queda de esta manera. Ok, vean que respecto al dibujo, pues creo que se ve bien. A lo mejor el texto está un poquito grande porque si yo lo imprimo en escala, por ejemplo, 1:50, pues me quedaría de 4 milímetros. Ya está muy grande. Vamos a ponerle punto 1, por ejemplo. Le doy OK. Le damos close. Ya nos quedó de esta manera. Vean que ya ahora sí, cada que pongamos una cota, pues ya toma ese estilo, que ya sale con ese tipo de letra, ya sale con esa flecha que nosotros hemos puesto y de esa manera podemos ir acotando, pero ya con una apariencia más adecuada. Cuando nosotros acotamos y cambiamos el estilo, también va a cambiar todo lo que ya hayamos acotado, ¿ok? Por ejemplo, aquí, si yo le cambio el tipo de letra, y aquí le pongo a lo mejor una más sencilla, una simplex para que sea vectorial. Vamos a ver, por aquí hay una simplex. Así aquí está. Le damos a aplicar, le damos close, le damos close, aquí le damos OK y le damos close. Vean que de esta manera ya cambió el tipo de letra, ahora ya es como una línea, un tipo de letra vectorial, ¿ok? Y así podemos continuar modificando nuestras cotas y ya todos se van a modificar, ¿ok? Esto es en cuanto al texto. Esta casilla que dice fit aquí es para cuando el espacio a acotar es muy pequeñito y el programa tiene que decidir si deja el texto dentro de las flechas o si deja las flechas o si forza a que queden ambos. Yo aquí les recomiendo que le dejen como best fit para que el programa acomode de manera automática, ¿ok? A grandes rasgos vean que estos son los parámetros que tenemos que modificar. Cambiamos
todo para que sea por capa y acá en baseline spacing punto 5, punto 2 y punto 45 en los respectivos parámetros. Los symbols los pusimos en punto 15, todo lo demás a punto 2. El texto aquí yo le puse punto 1 y lo puse como centrado. ¿Ok? Y de esa manera nuestra cota vea que ya se ajustó. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, llevar todo esto a una herramienta, perdón, a una capa de que pues herede todas las propiedades. Ok, aquí vean si yo le pongo en una capa de cotas, como lo puse aquí, pues yo ya le di a esa capa de cotas un color, ya le di un grosor, ya le di un tipo de línea y hereda todas esas propiedades. Si yo aquí dejo que por ejemplo el color sea de las líneas, lo dejo by block, entonces no va a tomar esa característica, mejor lo dejamos por capa. Ok, bien, esta es la primera parte de estas herramientas de acotación. En el siguiente video vamos a ver cómo configurar la precisión y las unidades de las cotas, pero ya tenemos una base, ya tenemos esto configurado en cuanto a apariencia. Bien, pues espero que esta información sea de utilidad. En el siguiente video hablamos de las unidades y de la precisión. Bien, pues gracias por ver el video. Espero que puedan darle un like y compartir este video para que esta información llegue a más personas.